yo soy Miguel Rodrigo, eh, soy abogado, ya estoy a nada de terminar ciencia política. He hecho varios diplomados, dentro de los cuales está en Derecho Penal, Derecho Procesal, empezó dedicándome a eso. Después he saltado un poco al tema de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Filosofía del Derecho más que todo. Después he hecho el tema de Educación Superior. Siguiente he hecho con la FLACS una especialidad en Justicia de Género y Políticas Públicas. Entonces me he decantado más hacia ese campo. Y nada, recientemente hace unos años terminé la maestría en Técnicas Modernas de Administración Pública. Tengo otra maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo. También el diplomado en Altos Estudios Nacionales. Y ahorita estoy cursando, soy maestrante en estudios culturales con la Universidad Andina, en la que también estoy en la mención de género y diversidad, ¿no? Bueno, yo creo que para definir masculinidad hegemónica todos tenemos que ir al que ha podido realizar ese trabajo, ¿no? Bonino. Bonino te define la masculinidad hegemónica como el sistema cultural que deviene también del patriarcado, que utiliza al machismo como brazo operativo. La masculinidad hegemónica, es decir, un concepto así básico, creo que todavía está en desarrollo, ¿no? Pero para entender masculinidad hegemónica, siempre tenemos que abordar por estos dos conceptos, ¿no? Masculinidad y hegemonía. Masculinidad entendida como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos que develan el ser hombre. Y hegemonía, ese concepto lo recuperamos desde la ciencia política, ¿no? Hegemonía es, es en palabras muy burdas, es bien difícil explicar porque es todo un mamotreto que utiliza Gramsci, si mal no estoy, para escribir qué es hegemonía, ¿no? Pero por hegemonía podemos entender el dominio del uno sobre el otro o de la masa sobre el individuo también, ¿no? Entonces, si juntamos estos dos conceptos, tenemos el de masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica se termina posicionando como tal, y eso lo define muy bonito Silvia Federici cuando escribe El Calibán y la Bruja, que esto no es, pues, muchas veces pensamos que esto de la masculinidad hegemónica deviene desde que los hombres cazamos y las mujeres se quedan a recolectar o en casa a cuidar. Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, con documentos, no es un libro de comentarios, es un libro documentado, ¿no? Que nos muestra que nuestra lógica cultural de la masculinidad hegemónica, de esta feminidad, empieza en el siglo XIII, XIV, XV y se posiciona en el XVI y XVII, con la transición del modelo feudal por el modelo capital y, en ese mismo entendido, por el cambio hacia la búsqueda del obrero como tal, ¿no? Entonces, en este ser hombre, por ejemplo, no es de siempre. Esta masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional que la entendemos deviene del siglo XVI-XVII, posicionándonos al hombre como un sujeto netamente trabajante, como un sujeto no sintiente, no sentimos, y por un sujeto que netamente se tiene que decantar hacia la productividad, acumulación. Y ahí nace el valor esencial de la masculinidad o del machismo, la competitividad. Que justamente esta competitividad hace que nos decantemos hacia las características de la masculinidad, ¿no? Estas características que es lo que siempre tenemos que estar demostrando, reforzando lo que Bonino también llama estos ritos de paso. Estos ritos de paso, entendido de que con cualquier actitud yo siempre tengo que demostrar a la masa que soy hombre. Justamente ahí volvemos al concepto de hegemonía, ¿no? Yo me tengo que revalidar siempre entre la masa. Como base teórica, el feminismo, las masculinidades nace del estudio feminista. Pero algo que varios movimientos, por eso te digo, no podemos hablar del feminismo, sino hay que hablar siempre de los feminismos. Porque hay corrientes en el feminismo que critican el estudio de masculinidades, que critican a los hombres que se dicen ser feministas.
hay feminismos que te dicen, no, pues, o sea, nosotras las mujeres ya tenemos mucho en qué pensar eh, sobre cómo trabajarnos socialmente. No podemos estar ocupándonos de los hombres más. Entonces, si un hombre quiere trabajar masculinidades, que lo hagan desde los hombres. Pero hay otros feminismos, como el feminismo decolonial, por ejemplo, que te induce y bueno, no critica que los hombres sean feministas, no critica que las mujeres puedan trabajar masculinidades. Y bueno, se está haciendo desde todos estos campos, ¿no? Ujú. A pensar que el feminismo como tal aporta, no sé, habría que hablar, como te digo, desde los feminismos y ver cómo cada uno de estos va aportando al trabajo. Gerda Lerner, ella escribe su tesis doctoral, ¿no? Un libro que para mí es base ese libro. Cualquiera que quiera trabajar esto, no solo masculinidad, sino género como tal, sí o sí tiene que leer El origen del patriarcado. Gerda Lerner te propone en ese su libro ¿cuándo empieza el patriarcado? Esa es la pregunta clave, ¿no? Es una pregunta súper difícil además que se hace. Porque no tenemos, pues, no tenemos, para ir al origen del patriarcado, tienes que ir mucho, mucho, mucho más antes, ¿no? Mucho antes de las sociedades, mucho antes de las constituciones, mucho antes del posicionamiento de los reinados, de los estados. Y Gerda Lerner, si mal no estoy, se va casi hasta el 7000 antes de Cristo, ¿no? Donde ella empieza a contar que como que un poco los orígenes del patriarcado es el reposicionamiento de el dios hombre frente a la diosa madre, ¿no? Entonces cuando como culturas, todavía éramos nómadas, si mal no estoy, como culturas cambiamos adoración netamente a la diosa madre, a la tierra, o una diosa madre que puede que esté arriba, o una diosa madre dadora de vida, lo cambiamos por decir, no, la diosa madre no es la que genera todo esto, sino la que crea todo esto es un Dios Padre. O sea, es decir, estamos en Bolivia recién trabajando el tema de la igualdad o equidad de género, mejor dicho, hace 80 años. Nos falta como 4200 años, ¿no? Entonces, ahorita, modificar de lleno, de raíz, las ideas de la masculinidad tradicional es completamente difícil, sin más decir imposible, ¿no? Porque eso está tan metido, más que en nuestro consciente, está en el subconsciente. Porque, y ahí volvemos a El Calibán y la bruja de Federici, porque ella nos cuenta que este posicionamiento formal de las normas culturales que ahorita tenemos, la masculinidad tradicional y la feminidad tradicional también, han ido posicionándose en nuestra cabeza de manera obligada, ¿no? De manera que nosotros al principio lo sintamos, pero ahora se ha vuelto ya parte de nosotros. Es decir, y Bonino también lo llama ahí, naturalizamos nuestras actitudes, ¿no? Y ahí vamos a luchar contra lo que los movimientos ponte antiderechos, los movimientos del pro de la familia, todos estos movimientos de estas corrientes neoliberales que salen de Estados Unidos o que detentan también de la religión, se agarran de este concepto que es la naturalización de las normas culturales. Es decir, el hombre es así, nosotros somos violentos por naturaleza. Sí. Y no entendiendo que eso termina siendo algo construido, no entendiendo que eso se ha posicionado en el siglo XVI, XVII, no entendiendo que la lógica, esta frase que utilizamos tanto, incluso los hombres, para decir el principal enemigo de una mujer es otra mujer, se posiciona en el siglo XVI, cuando las normas ya no culturales, ya no sociales, de prohibir el aborto, prohibir la anticoncepción, porque necesitamos más trabajadores hombres, se termina posicionando en normas legales, positivizadas. De ahí es que nace el primer código penal, el martillo de las brujas, Maelus Maleficarum. Este martillo de las brujas que te dice, ¿no? Quién es bruja y quién no. No, porque esos son mitos, o sea, eso viene igual a esto chistoso que hablan del marxismo cultural, ¿no? Eso, por ejemplo, la gente habla de ese concepto que ya en la ciencia política se hablaba hace tiempo, ¿no? La guerra cultural. Pero esta guerra cultural él lo detenta desde estas visiones ideológicas, ¿no? Él junta este concepto de la guerra cultural con la parte de las ideologías
porque él te habla de eso del marxismo cultural, de que el marxismo ya está, la generación woke, de que a todo ya estamos metiendo inclusión forzada, cuando no, pues, o sea, la guerra cultural no ha sido inventada para hablar desde el término de las ideologías. La guerra cultural siempre ha sido posicionada para hablarnos desde esta guerra que históricamente hay entre Occidente y Oriente, ¿no? Que es el posicionamiento de quién va a dominar el mundo. Entonces, toda esa lógica, bajo todos esos preceptos, precisamente la masculinidad tradicional de quién domina a quién, porque hay que entender esta masculinidad que tenemos hoy en día, la tradicional, la que la entendemos, nace en el siglo XVI-XVII, pero antes el patriarcado ya estaba vivo. O sea, las masculinidades han ido cambiando durante todas las etapas de la vida. Y la masculinidad hegemónica justamente igual va transicionando según los contextos sociales, culturales, pero principalmente temporales, ¿no? Por eso te digo, la masculinidad de ahorita es la del 16-17, que la mantenemos, que parece que ya está cambiando. Pero ahí Bonino te habla que el patriarcado es una matriz generativa. Es decir, ¿qué entendemos como matriz generativa? Que cada vez se va recomponiendo, se va adecuando a los nuevos tiempos. Es decir, estas masculinidades que vamos a ir generando de aquí a un tiempo, que van a ser muy diferentes, que ya las estamos criticando. Nosotros mismos como hombres ya nos hemos dado cuenta que no sirve ser el más violento muchas veces. Nosotros como hombres nos hemos dado cuenta que queremos tener una paternidad activa. Nosotros como hombres, ya el hombre debe llorar ya se ha vuelto un cliché, todo el mundo lo dice. No todos lo sabemos, pero de ahí a practicarlo es otra cosa. No, porque recién había este movimiento de la Casa del Hombre, ¿no? Que siempre se le ha dicho, a ver, vamos a... ¿Dónde están sus estadísticas? Porque nosotros ya hasta en ciencias sociales no puedes tener un discurso y no respaldarlo, no tener pruebas de... Y bueno, siempre se le ha invitado desde los otros movimientos, desde otras instituciones que trabajan el feminismo muy fuerte, se ha invitado a la Casa del Hombre a que muestre sus cifras. ¿De dónde dice eso que los hombres? Y puede que sea una cifra negra, ¿no? En derecho penal se conoce ese término. La cifra negra es esta cuestión no denunciada, pero que sabemos que existe, ¿ya? Pero ya se ha hecho varias veces, incluso estadistas han jugado con los números y no, pues no, las estadísticas no les ayudan en nada, ¿no? Las estadísticas terminan mostrando que el acceso a la justicia para las mujeres es completamente difícil. Que una mujer cuando quiera denunciar un acto de violencia tiene que pasar por un sinfín de filtros que no le ayudan en nada. Es totalmente una mentira, es una falacia, porque además no es que se está buscando sobreproteger a la mujer. ¿Para qué sirven las normas? ¿Para qué sirve una norma? Más que para proteger, para igualar. Porque socialmente nosotros tenemos una ventaja, pues. Socialmente nosotros tenemos la ventaja. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Intenta anclar un poquito esa ventaja para decir, a ver, hombres, nos calmaremos un ratito. La mujer nunca ha podido votar. La mujer no tiene voz política.